La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Como dijo el hermano Nana en la oración, esta es la última lección de este primer módulo, digámoslo así, porque pues vendrán más con el plan de que ustedes, hermanos, puedan ser beneficiados en esas lecciones que tienen que ver con la formación para los hombres. Recordemos que la Iglesia de Cristo no cuenta con institutos, no cuenta con seminarios, no cuenta con universidades a las cuales podamos nosotros ir y recibir alguna formación para que estemos nosotros preparados para la predicación. Muchos de nosotros podemos pensar que Jesús no necesitó formación, los apóstoles tampoco la necesitaron, porque nunca fueron a una escuela. Pero ¿qué más escuela que el Espíritu Santo que los guió a toda la verdad y les dio palabras exactas que ellos debían utilizar y utilizaron en cada uno de sus sermones? Así que ellos sí se prepararon. Y también podemos decir que se prepararon 3 años con el mejor maestro de los tiempos, con el Señor, con el Mesías. Para nosotros entonces, no hay excusa, no hay razón para nosotros evadir nuestra responsabilidad para prepararnos, para formarnos. Y como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo aquí entonces está señalando la gran responsabilidad de enseñar a otros, para lo cual se debe llenar al menos en este texto 2 requisitos, que deben ser fieles y que deben ser idóneos. Hay muchos varones que son fieles, pero no son idóneos para enseñar. Hay algunos también que son idóneos para enseñar, pero no son fieles. Se debe llenar al menos, según estos dos versículos, según este versículo, perdón, estos 2 requisitos. Bueno, estas lecciones entonces apuntan a que nosotros podamos cumplir esta noble labor de predicar el evangelio a la iglesia y a cualquier persona que tengamos nosotros la oportunidad. Hemos visto hasta acá entonces varias lecciones sobre este versículo 2. Hemos visto la preparación de sermones, las clases de sermones que hay, la necesidad de que los varones tengan unas vidas fieles, de buen testimonio. Y bueno, entre muchas otras lecciones que ya están ahí subidas a la página de la Iglesia de Cristo en Villa María, particularmente en el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo en Villa María, que usted lo puede visitar, ahí está toda la serie, al igual que otras series. Este curso de formación para hombres es auspiciado y es pagado, es patrocinado por la Iglesia de Cristo aquí en Villa María, así que estamos muy agradecidos por su asistencia, significa que usted se interesa por su obra, por su predicación, y esperamos que usted ore por la Iglesia en Villa María, ore por nosotros para que podamos continuar con este trabajo que hacemos de predicar el Evangelio. Bueno, la lección para hoy entonces es la número 15. Tiene como título, Gánese el derecho a predicar. El predicador mentalmente perezoso, descuidado o indiferente, que desperdicia su tiempo durante la semana y luego confía en ideas que otros han desarrollado y registrado en libros de bosquejos y sermones, no está ganando el derecho a predicar. No se está ganando el derecho a predicar. Yo les he dicho en varias oportunidades que pararse en el púlpito no es para todos los varones de la iglesia. A veces consideramos que si un hombre, por el hecho de ser varón, ya se ganó entonces el derecho de ser líder en la iglesia. Pero no debe ser así. Debe haber al menos un requisito o requisitos
básicos que se deben cumplir a la hora de nosotros poder pararnos allí. Debemos tener en cuenta, hermanos, que los predicadores no nacen, se hacen. Los sermones efectivos no ocurren por casualidad, sino que los buenos sermones son el producto de una preparación minuciosa. Debemos nosotros quitar la idea de nuestra mente que si yo entonces el domingo me paro al frente a dirigir una clase y hago una oración pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine en toda la clase que voy a dar, pero si usted no la estudió, déjeme decirle que eso es una manera irresponsable, porque la oración no va a suplir la falta de preparación. No podemos nosotros actuar de esa manera. No estoy diciendo que no debamos orar. Sí debemos orar. Claro, por supuesto, tenemos que orarle al Señor. Debemos orarle al Señor para que Él nos dé la fuerza, la energía, darle gracias por el tiempo, la oportunidad de pararnos al frente, de entregar el mensaje. Pero la preparación debió haber sido suya, con anterioridad, con responsabilidad. El alimento espiritual no viene en latas ya precocinadas, de libros, de bosquejos, de sermones. Esta es una manera muy fácil de uno llevar a cabo una predicación. Ir a los alimentos que ya están preparados, al alimento que ya está procesado. Y me refiero a esto, a comentarios, a libros, a notas, a una cantidad de sermones que están ya disponibles, hechos, para que usted se pueda apoyar en ellos. Pero hermano, el hermano que es diligente, que quiera dar un buen servicio a la iglesia, no debe depender tanto de este alimento ya procesado, alimento enlatado. Debe preparar su propio material, pero para eso lleva tiempo preparar y servir el alimento espiritual. Los comentarios, los libros que están disponibles, úselos como un último recurso. No lo use como la materia prima de sus sermones. Cuando usted, como les he venido enseñando en varias clases, cuando usted ha agotado todo su tiempo estudiando la Biblia, usted mismo sacando los versículos, usted mismo organizando su material, usted mismo buscando todas las referencias bíblicas, el contexto, todo lo que usted tenga a la mano. Bueno, y después de que usted ya haya agotado todo su esfuerzo mental y su diligencia en buscar y estudiar la palabra del Señor, tome entonces ya, por último, un comentario, un artículo de otro hermano, quizás le pueda ayudar a su sermón, pero usted es el responsable de hacer su propio sermón, de hacer sus propios comentarios, sus propios estudios bíblicos, sus propias exhortaciones, y no dependa tanto de material que ya viene hecho, ¿sí? Bueno, el potencial para hacer daño o para hacer bien es demasiado grande para que cualquier predicador sea indiferente a la responsabilidad de prepararse para predicar eficazmente los sermones bíblicos. Todo predicador debe ser lo suficientemente devoto y también sincero como para reconocer la necesidad de ganarse el derecho de pararse ante la gente para hablar la verdad del Dios Todopoderoso. Y vuelvo y se lo repito, hermanos, todo predicador debe ser lo suficientemente devoto y sincero como para reconocer la necesidad de ganarse el derecho de pararse ante la iglesia, para hablar la verdad de Dios, el Dios Todopoderoso. La mala preparación del sermón podría ser un factor para que alguien en la audiencia pierda su alma. La mala preparación del sermón, hermanos, es una situación bastante delicada. La mala preparación del sermón, aparte de que se corre el riesgo de que el oyente pierda su alma, es también, hermanos, y representa una
pérdida de tiempo. Las matemáticas simples muestran que si uno predica 30 minutos a 200 personas, se han invertido 100 horas en la empresa de predicar. Esto sería el equivalente a 12,5 jornadas laborales de 8 horas. Más importante aún, la mala preparación de un sermón podría ser un factor para que alguien, un hermano o una hermana que esté ahí sentado, pierda su salvación. La mala preparación le roba al predicador el verdadero gozo de predicar. Es un trabajo pesado para el predicador cuando tiene algo que decir, pero por el otro lado, es un placer para él o para el predicador cuando está bien preparado y con anticipación. Obviamente que tomó tiempo para preparar, para organizar y a la última hora pues entregar con gozo su sermón. Ahora, hermanos, ¿cómo se gana uno el derecho a predicar? Bueno, podemos decir entonces que se necesita dedicación a la causa. La mente, el corazón, la vida, los talentos y la energía deben ser y estar dirigidos al único propósito de servir a Dios y servir al hombre en la predicación. Se toma la figura del soldado que se usa a menudo en el Nuevo Testamento. Y todos nosotros sabemos que ser soldado requiere disciplina, entrega, dedicación. Seguramente, hermanos, la dedicación de uno en el ejército no es más importante que la consagración necesaria en el conflicto entre el bien y el mal. Y así el apóstol Pablo lo enseña en 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 hasta el versículo 4, que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, alguien que está predicando es un soldado de Jesucristo y hay varios requisitos que la Biblia dice para uno poder cumplir con tal encomienda. Bueno, uno de ellos se encuentra en el versículo 4. Ninguno que milita o ninguno que está en las filas se debe enredar en los negocios de la vida. Bueno, ¿y qué significan los negocios de la vida? Significa, hermanos, asuntos, ocupación, comercio, involucrarse en trabajos seculares, etcétera, etcétera. La idea está estrechamente asociada con la descripción del Señor cuando hablaba ya de los oyentes en tierra espinosa, cuando la semilla cayó entre espinos, que Jesús habla de los afanes de esta vida, los afanes de esta vida, los asuntos de esta vida, como dice Lucas 8:14, tienen una influencia sobre la semilla, una influencia negativa. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El soldado cristiano o el hermano que pretenda dedicarse de tiempo completo a la predicación de la palabra del Señor no se debe enredar en los asuntos de la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Bueno, una persona que quiera predicar, entonces debe entender que la predicación tiene un lugar preeminente sobre los asuntos de la vida. No debe entonces, como dice ahí el apóstol Pablo, el capítulo 2, versículo 4, según de Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que quiera servir al Señor
No debe haber en él una búsqueda absorbente y desbordante de negocios, de la profesión, de la ocupación, de la recreación, de lo comercial. Seguramente este pasaje escrito fue por medio de que se tomó una referencia de un joven predicador al cual tiene una advertencia especial también para los predicadores hoy en día, porque Timoteo era un predicador del evangelio, era un joven predicador. Y esta advertencia, aun cuando fue para un joven predicador, también lo es para los predicadores ahora. La gran lección que aquí se enseña es que la guerra del soldado cristiano requiere la misma consagración de propósito que la del soldado en la tierra, si quiere obtener la victoria. La dedicación a un propósito, hermanos, es importante en cualquier esfuerzo que valga la pena en la vida. La dedicación a la vida cristiana y a la predicación de la verdad, hermanos del evangelio, es imperativa en la predicación. Ahora, hay demasiadas causas o hay varias causas que pueden desanimar al siervo del Señor, a menos que éste realmente esté dedicado genuinamente a la causa del Señor. La indiferencia, que tan a menudo encuentran por parte de los que están en la iglesia y los que no son cristianos. Esto ha desanimado a muchos siervos del Señor. La indiferencia que se encuentra en la iglesia y la indiferencia que se encuentra en gran parte de los cristianos causa mucho desánimo a los predicadores. Que los predicadores se esfuerzan por preparar los estudios, se esfuerzan por preparar buenas lecciones y llegar el domingo y no encontrar a nadie en la congregación, sino simplemente unos cuantos hermanos fieles. La crítica injusta y que a veces se acumula sobre el predicador y también sobre la familia, porque realmente, hermanos, el predicador y la familia llegan a ser el blanco de las críticas de los hermanos de la iglesia. Otra cosa que desanima son los hermanos que se desvían de la verdad. También los que se involucran en faltas inmorales. Y también hermanos que resisten la idea de que el cristianismo debe ser una vocación. Todo esto y otras cosas desalientan a los predicadores que carecen de dedicación. Cuando un predicador no está dedicado y le llegan estas causas de desánimo, pues se va a desanimar fácil y va a tirar la toalla. La conducta de aquellos predicadores que no se dedican a traducir la palabra proclamada en sus vidas y como se dice desde el púlpito, lo que enseñan llegaría a ser metal que resuena y címbalo que retiñe. La gente no escuchará por mucho tiempo a un varón que se niega a escucharse a sí mismo. Alguien dijo, el mejor sermón jamás escrito puede ser asesinado por un predicador espiritualmente incompetente para presentarlo. Y más de un sermón, hermanos, que sufriría críticas devastadoras a manos de expertos homiléticos, ha conmovido almas humanas a grandes temas, por lo que el predicador hizo que sus palabras pesaran 1 tonelada. Agustín una vez dijo, a propósito de un predicador, que ordene su vida de modo que no solo se prepare a un premio a sí mismo, sino que también ofrezca un ejemplo a los demás y su modo de vivir sea, por así decirlo, un discurso elocuente. Aparte de esta condición, hermanos, que es supremamente importante, la vida del predicador, el predicador fiel también se dedica a la defensa del evangelio contra toda forma de error. Pablo lo dijo en Filipenses 1:17.
estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuanto más ama uno la verdad, cuanto más ama uno el evangelio, bueno, llega uno a aborrecer todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 104. Una de las cosas, hermanos, que también se hace necesario para uno ganarse el derecho a la predicación es la evaluación del trabajo. Se hacen muchas demandas a los predicadores hoy en día. Eventualmente el predicador debe desarrollar lo que un predicador ha llamado una jerarquía de lealtades. Y les voy a explicar esto. Si encuentra tiempo o si está dispuesto a ganarse el derecho de predicar. Un predicador de Texas dijo de una forma muy folclórica la siguiente frase: estoy tan ocupado haciendo el trabajo de la iglesia que no tengo tiempo para preparar los sermones. O sea, pues, este predicador estaba tan ocupado en hacer otras cosas de local de la iglesia que no tenía tiempo para preparar sus sermones. El predicador o el varón o el hermano que está sirviendo debe evaluar su trabajo y decidir cuál es más importante. Debe dedicarse a eso y dejar que otro se ocupe de las cosas secundarias del trabajo local de la iglesia. Pero no, hermano, estoy tan ocupado en hacer el aseo, me toca ir a cocinar la ofrenda, me toca estar pendiente de los hermanos que no asisten, etcétera, etcétera, que yo no tengo tiempo para preparar los sermones. Pero, hermano, déjeme decirle, usted tiene que ser leal a su obra como maestro predicador, como proclamador de la verdad del Señor. El predicador debe resolver prepararse para predicar la palabra y esto requiere de mucho tiempo, sentado en su escritorio, estudiando la palabra del Señor. Hay una serie de cosas que un predicador puede hacer y que podrían robarle el tiempo que necesita para estudiar la palabra y para predicarla. Tristemente, muchos de mis hermanos predicadores se han envuelto en este tipo de cosas y a lo último, pues les queda muy poco tiempo para preparar sus lecciones para predicarlas en la congregación. Un predicador puede estarle robando el tiempo para estudiar y para predicar los café breaks, o sea, con los amigos. Sacan tiempo para estar con los amigos, vámonos a tomar un café, vámonos a tener un tiempo libre, o también se involucran en los clubes de golf. Bueno, a mí me gusta el golf, tengo que sacar tiempo entonces para el deporte, o los viajes de pesca, me gusta sacar tiempo con mi hijo, con mi familia, durante un gran tiempo de la semana y me voy de pesca, o las fiestas o las reuniones con mis amigos. O los hobbies. Yo tengo hobby, yo le dedico mucho tiempo a esto. Hay hermanos predicadores que entre semana le gastan mucho tiempo a sus asuntos personales, a sus fiestas, a sus deportes, a sus hobbies y no al estudio de la palabra del Señor. No estoy diciendo que salir con los amigos, tomarse un café, pertenecer al club de golf o irse de pesca está mal. Sin embargo, lo que está mal es que no permita que ninguna de estas cosas le roben el precioso tiempo requerido para prepararse, para hacer su trabajo, ¿cuál? A saber, predicar la palabra del Señor. El predicador debe ser leal a la congregación donde predica, que aprenda a gozarse con los que se gozan, a llorar con los que lloran. Será difícil, hermanos, si no es imposible, predicar sobre las necesidades de la gente a menos que uno sepa cuáles son esas necesidades. ¿Y cómo puede el predicador conocer las necesidades de la congregación sino viviendo entre ellos?
El predicador necesita sentir lealtad a la hermandad, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. La palabra hermanos, aquí en el versículo 17, significa hermanos en el sentido colectivo. Se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. Es una palabra para todos los cristianos. Finalmente, el predicador no se debe preocupar por los problemas civiles de la comunidad o del barrio donde vive. Es ahí donde la jerarquía de lealtades podría entonces o colocaría entonces la predicación de la palabra en primer lugar en la obra de predicador. Si la predicación para alguien no es el trabajo primordial, entonces el tal predicador no debe pararse a predicar. El tal predicador es inapropiado. Si para él es más importante el trabajo, el deporte, los amigos, las visitas familiares, mi tiempo de descanso, mi tiempo para ver el mundial de fútbol en la televisión, las series de televisión, si para él es más importante esas cosas y la predicación, bueno, vuelvo y repito, el tal predicador es inapropiado. La preparación del sermón, vamos a terminar esta serie hablando un poquito, hermanos, sobre la preparación del sermón para reforzar un poco la idea que ya veníamos nosotros estudiando en varias clases. Este tema ya lo habíamos estudiado, fueron como 4 clases que vimos nosotros acerca de la preparación del sermón. Dijimos que los sermones deben estar preparados y el predicador se debe preparar con el sermón. Ahora, hay 2 clases de preparación del sermón. Está la preparación general y está la preparación específica. Bueno, la preparación general, ¿en qué consiste? La preparación general involucra el entrenamiento previo de uno. ¿Y qué incluye esto? Esto incluye los años pasados en la escuela, si usted fue a la escuela, las horas pasadas en las clases bíblicas en la congregación, todo ese conocimiento, las diversas experiencias de vida que han contribuido a los valores que usted tiene. Eso es la preparación general. Es supremamente necesaria, pero es medio trabajo. Alguien podría decir, la experiencia que tengo de tanto escuchar sermones bíblicos, lo que he vivido, lo que he estudiado en la Biblia, bueno, todo eso lo contribuye a usted a la hora de preparar un sermón. Esta preparación general es muy importante. Sin embargo, la preparación específica es esencial si uno presenta o quiere presentar poderosas lecciones bíblicas. Hermanos, independientemente de la educación formal que usted tenga, o el conocimiento general, o la cantidad de lectura del predicador, aún debe hacer una preparación especial para cada sermón. Y yo se los voy a decir y me voy a colocar de ejemplo. Cada sermón que yo presento lo estudio, así ya lo haya presentado, así ya haya sacado las notas, así ya haya sacado la presentación. Yo podría simplemente decir, pues como ya lo presenté, no lo repaso. Yo siempre lo repaso nuevamente, porque hermanos, cada sermón debe tener una preparación. Y muchos predicadores, particularmente después de haber tenido largos años de experiencia y haber acumulado una cantidad considerable de sermones, han fallado aquí mismo, porque no se siguen preparando, no siguen estudiando las lecciones. Depender, hermanos, de la preparación general es sumamente importante, pero depender, hermanos, de la preparación específica es mucho más importante. Y vamos a hablar de la preparación específica. ¿Qué significa?
Bueno, la preparación específica, bueno, me equivoqué en el título, tengo que cambiarlo. Significa que uno debe comenzar lo suficientemente temprano para dar tiempo a que el sermón se desarrolle y se forme. El sábado por la noche de la predicación del día siguiente, apenas a usted le deja un poco de tiempo para la preparación específica. Si usted tiene el sermón el domingo y se dejó coger la tarde toda la semana y el domingo por la noche apenas usted va a abrir la Biblia a sacar las notas y a sacar el sermón para el domingo, déjeme decirle que ese sermón no le va a quedar muy bien preparado. Y lo que le puede pasar, que estoy casi seguro, es que usted allá el domingo se va a parar o va a leer todas las notas o va a empezar a improvisar el sermón. Y eso, hermanos, no es la predicación. La predicación primero está en la preparación y segundo, en la presentación. Algunos predicadores diligentes, juiciosos, han planeado todo un año de predicación y esto es buenísimo. Es muy bueno que usted con tiempo prepare sus sermones. Bueno, quizás un año sea mucho, pero usted sí puede preparar los sermones de un mes.